Ministro Javier Lainez admite con Ciro Gómez Leiva la derrota por el Poder Judicial, la reforma, todos los desencuentros con las 4T, todo lo que hizo Norma Piña, admite que perdieron y la cara de Ciro Gómez Leiva es realmente para disfrutar en este sabadito alegre, amigos, porque tenía una cara de lo dije, pero quería que tú dijeras que no. Y Lainez le dice, sí, Ciro, perdimos y hoy vengo y te lo digo. Esto realmente es brutal porque se rindieron todos esos opositores a pesar de todos los amparos, todo lo que quisieron hacer, perdón. Dijeron, ya no pudimos y gana el pueblo de México. La doctora Claudia Sheinbaum le responde el día de hoy con un guantazo diciendo en qué se van a gastar los recursos que ellos van a dejar de robarse y esto se puso brutal. Amigos, estamos en AMI Noticias, les pido que se suscriban al canal, su like, compartan y que me dejen en sus comentarios qué opinan de esta situación. Primero vamos a escuchar a Lainez con Ciro Gómez Leiva, les voy a dejar el primer pedacito de la cara de Lainez, de Ciro, y comentamos después. Vamos a poner también el GIF, ya saben ustedes por qué. Vamos a pasar a estos temas y comentamos. A ver, a ver. Vamos a pasar a este tema y comentamos. Vamos a poner la distorsión y seguimos avanzando. No nos gusta usar el término histórico, pero es una derrota histórica para ustedes, Javier. Yo creo que sí, Ciro. O sea, sería absurdo que yo tratara de contestar de otra manera. Lógicamente, sí es una derrota, pero yo en tu propio noticiero lo dije. No es una derrota para los 10 o 9, ¿no? Los que estamos ahí o los 7 que nos vamos. Este, Mi preocupación, siempre he dicho, es que es una derrota para el Poder Judicial en su conjunto. O sea, esto se llevó entre los pies a todo el sistema, jueces, magistrados, y estamos viendo un Poder Judicial pues totalmente desestabilizado, eh, que aporta muy poca certeza jurídica en el momento en que el país requeriría exactamente lo contrario, ¿no? Y también lo sostuve yo desde el principio y cuando platiqué y tuve oportunidad de platicar con los actores políticos, lo mismo sostuve yo. O sea, es una reforma que no aporta, al contrario, que va poniendo piedras en el camino cuando es lo que menos necesita México y menos necesita la nueva presidencia de la República, sino certeza, certeza para la inversión, certeza para los contratos, certeza para, bueno, todo lo que es el Estado de Derecho. Entonces, pues lo estamos viendo y esto pues va a durar muchos años, y desgraciadamente, porque tú ves ya la cantidad de jueces, juezas que se fueron con anticipación, que se jubilaron. Los otros pues andarán algunos en campaña, otros de plano renunciaron, y pues creo que no es lo más adecuado para el país en estos momentos tan difíciles. Bueno, No pues teníamos por qué aportar, o sea, incrementar nuestros problemas con una reforma de ese tipo, más allá de la Suprema Corte. ellos avanzaron el proyecto del López Obrador. No teníamos por qué llegar a esto, dice Lainez, cuando ellos han liberado delincuentes, han regresado dinero a gente que debió tener congeladas sus cuentas, han parado empresarios que le deben millones al fisco de nuestro país. Y dice Lainez que no teníamos que llegar a esto. El pedacito que les dejé al principio, ¿verdad que la cara de Ciro es brutal? Tiene cara de, ok, está bien, perdimos, si yo no lo sabía. Vamos a seguir escuchándolo y comentamos. Y también de la presidenta Sheinbaum y de las mayorías de Morena en el Congreso, diciendo todo el tiempo que el Poder Judicial estaba podrido, que ustedes, ministros, encarnaban esa podredumbre. Vivieron, y a eso hablo con una derrota histórica, una campaña de desprestigio. Yo no recuerdo que se haya dado en, pues quizá en un siglo contra el Poder Judicial. Es correcto. Vino es la correcto, votación es del correcto. 2 de junio, el proyecto de la 4T ligó, entre otras cosas, a una necesaria y urgente reforma al Poder Judicial. Luego las formas en que se aprobó esa reforma, incluido el episodio del ministro Pérez Dayán, la manera en que han hecho avanzar el proceso en las últimas semanas, más
todo lo simbólico que tiene este 5 de febrero. A eso me refiero con una derrota total. Puedes tener razón de que no es una derrota de ustedes, pero ustedes la encarnaron. Esta generación de ministros de la Corte, Javier. Sí, es cierto. Sí, Ciro, es cierto. Definitivamente, Ciro, contra una sobrerepresentación como la que tiene el Congreso, pues también hay que entender que es poco lo que se puede hacer. ¿Sí? La oposición totalmente minada, digo, es muy poco lo que podíamos hacer desde mi punto de vista. ¿Sí? Estamos viendo cómo se reforma la Constitución. Es muy poco lo que podíamos hacer desde mi punto de vista, dice Lainez, por todo este tema, amigos, pero pues realmente no era poco lo que podían hacer. Ellos tuvieron en sus manos hacer mucho por la reforma al Poder Judicial, perdón, por el Poder Judicial y por la justicia de este país. Tuvieron en sus manos hacer demasiado y lo que hicieron fue beneficiarse a ellos mismos. Y la doctora Claudia Sheinbaum nos explica también, porque comenta... Aquí está. Comenta la doctora Claudia Sheinbaum que se garantizará a las y los trabajadores del ISSSTE para tener salarios equivalentes a los del IMSS. ¿Y con qué dinero se va a hacer eso? Con los 10,000 millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial. No le vayan a contar a Norma Piña porque se va a arder. Y la misma presidenta lo explica. Este dinero no se lo quedan los trabajadores del Poder Judicial de abajo, se lo queda la élite del Poder Judicial, que era ellos mismos, y esta vez dice ella, basta, y el dinero se va a ocupar para el pueblo. Vamos a escucharla y comentamos. Y la otra es garantizar a las y los trabajadores del ISSSTE, trabajadores de la salud, que puedan tener salarios equivalentes a los del Seguro Social, que ya no se queden rezagados. Ya Martí se va a encargar de platicar con ustedes cómo vamos a desarrollar este programa. ¿Cuántos recursos va a tener el ISSSTE? Para ello, cerca de 10,000 millones de pesos este año, para poder hacer esta renivelación de los trabajadores del ISSSTE, particularmente los trabajadores de la salud. ¿De dónde va a venir este recurso? Pues fíjense que ya encontramos qué salida le vamos a dar a los fideicomisos de la Corte. Y entonces de los fideicomisos de la Corte todo o la gran mayoría pues va a ir para el ISSSTE. En vez de que se quedaran para los trabajadores de la Corte, los ministros, porque era para los de arriba, porque no es cierto que esos fideicomisos eran para los trabajadores del Poder Judicial, los miles de trabajadores que tiene el Poder Judicial. Si no se quedaban solamente pues en la parte de arriba. Entonces, en vez de que haya privilegios, pues los convertimos en derechos. Y entonces ahora el ISSSTE va a tener suficientes recursos para poder dar salarios justos a las y los trabajadores. Y vaya frase que se aventó la presidenta Claudia Sheinbaum, bien lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener una presidenta y mucha presidenta porque tiene muchas frases y esta me encantó. Dijo que se acaben los privilegios y los convertimos en derechos. Ese dinero que era para la cúpula que impartía las leyes, esa cúpula que dejó libre a muchísimos personajes que no debía ser, pues dice, defendieron los fideicomisos diciendo que eran de los trabajadores y la misma presidenta dice eso era una mentira, no eran de los trabajadores, era de los de arriba y hoy sí van a ser para los trabajadores del ISSSTE porque ese dinero hay que usarlo en lo que se necesita. Recordemos, y yo siempre lo he dicho, yo soy una seguidora de la Cuarta Transformación. Este país ha cambiado muchísimo gracias a que pues se fue el PRIAN y todos ellos, pero a mi punto de vista, si se evalúa qué nos falta o nos ha faltado con la Cuarta Transformación, que ha mejorado mucho, pero que falta en otros ramos, es el sector salud. Y la doctora Claudia Sheinbaum lo tiene como prioridad y el dinero que se usaba para unos cuantos se va a usar para una institución que
le urge una inyección de capital como es el ISSSTE. Amigos, déjenme ustedes sus comentarios, qué opinan, cuál es su situación, si están de acuerdo con la doctora Claudia Sheinbaum de usar los fideicomisos en el ISSSTE o si están de acuerdo que pues no, que lo sigan teniendo ellos, y qué opinan también de la declaración de derrota de Lainez con Ciro Gómez Leiva. Les recuerdo la suscripción a Mi Noticias y nos vemos en el siguiente video.